Tiempo para mirar el Evangelio porque eso es realmente muy importante. Hay muchos libros sobre sanidad en las iglesias. Puede, puede encontrar muchos libros, algunos dicen unas cosas y otros dicen algo muy opuesto. Han hecho muchas enseñanzas de sanidad, algunas de las cosas que yo voy a compartir son simples, pero va a provocar mucho. Debido a que muchos, sobre todo cuando se trata de sanidad, tienen sus gafas religiosas. No hay casi iglesias hoy predicando la verdad cuando se trata de sanar. Esta es nuestra experiencia y también tradiciones de la iglesia. Lo que voy a decir es muy simple, pero va a provocarte a causa de las gafas. Pero veamos las escrituras para ver si lo que estoy diciendo es cierto o no. Por lo tanto, sí, cuando hablamos de sanidad es importante iniciar en el lugar adecuado. Es Jesús cada vez. Tenemos que mirar a la teología. Siempre tenemos que empezar con Jesús, ya que Él es nuestro Señor, nuestro Maestro y nos mostró el camino. Cuando empezamos, no estamos mirando a Jesús. Verá que muchas de las cosas que estamos tratando para poner junto a las cartas de la Biblia son totalmente desordenadas de lo que está haciendo realmente. Este es el problema con la teología. Tomamos algo de aquí, algo de allí, y al final nos encontramos con una doctrina que se encuentra lejos de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él trajo y lo que nos mandó a hacer. Un currículum vitae de trabajo. Veamos. El de nuestro Señor Jesús seremos como Él. Si usted está buscando un trabajo hoy en día, ustedes van a escribir un currículum vitae. Esto describe parte de tu vida, describe parte de tu camino y lo que has hecho antes. Es algo que escribes y envías a algún lugar que desees conseguir trabajo. Ellos miran a ver cómo has estado viviendo, lo que has venido haciendo. Si quiero escribir un currículum vitae sobre Jesús y hacer esto corto, en solo pocas palabras, me parece un lugar excelente donde podemos encontrar un currículum vitae es en Mateo 4:23. Jesús acudió a toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta es una buena imagen del currículum vitae de Jesús. Jesús andaba en Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si seguimos leyendo, vemos que toda la multitud se acercó a él y él sanó a todos. Por lo tanto, si vemos aquí en Mateo, podemos leer lo que hizo Jesús. Él andaba anunciando buenas noticias y sanando a todos aquellos que estaban enfermos. ¿Qué es lo que predicaba? Se puede leer que en los próximos 3 capítulos del libro de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, ¿qué fue lo que Jesús predicó? Cómo sanar a los enfermos y también cómo expulsar a los demonios. Puedes ver algunas formas detalladas en los capítulos 9 y el 8. El capítulo 9 que termina con lo mismo que Jesús pasó por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Por lo tanto, esto es algo similar a un currículum vitae de Jesús. Es muy simple. Por lo que leemos en Mateo
4:23, Jesús andaba enseñando, proclamando el evangelio de salvación y a todos los que estaban enfermos sanaba. En los próximos capítulos dice cómo predicaba. En los dos siguientes puede leer algunos milagros que hizo. Y lee prácticamente lo mismo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, anunciando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Por lo tanto, debemos mirar que en Jesús hubo dos cosas que Él hizo. Él enseñó y predicó. Estas fueron las cosas que hizo. Curaba toda enfermedad y dolencia. Por lo tanto, si miras la vida de Jesús, hay dos cosas que están claras, y es lo que Jesús hizo. Una y otra vez. Estaba predicando siempre, enseñando siempre, y sanando toda enfermedad y dolencia siempre. Cuando hablamos de sanar, ¿cuántos crees que Él sanó? ¿Cree usted que Él sanó al 50% de las personas que se acercaban? ¿O 60%, 70%, 80%, 90%? ¿Cuántos crees que Él sanó? ¿99%? ¿O crees que Él sanó 100%? Jesús realmente sanó a todos. Y hay muchos lugares en los que lees que si vas a través del libro de Hechos y también el libro de Mateo, también algunas citas en Mateo 8:16, cuando llegó la tarde y muchos que eran poseídos por demonios fueron llevados a Él y Él expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos. En Mateo 12 se puede leer que había un gran grupo que lo seguía y Él sanó a todos. En Mateo 4:14 puedes leer sobre otro grupo donde tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. En Mateo 15:30, grandes multitudes vinieron a Él y eran muchos los que estaban enfermos y Él sanó a todos. Mateo 19:12, un grupo grande los siguió y Él los sanó a todos. Mateo 21:14, habían muchos ciegos y cojos y los sanó. Así una y otra vez está hablando de esto. Y de nuevo se puede leer que una multitud de personas se acercaron a Jesús. Y esas grandes multitudes eran sanos todos los enfermos. ¿Qué hizo Jesús? Él predicó el evangelio y sanó a todos los que se encontraban enfermos. ¿Por qué Jesús sanó a todos los que estaban enfermos? Porque era muy simple. Jesús murió por nuestros pecados y también pagó. Él pagó por nuestros pecados y pagó el precio de nuestras enfermedades. Así que habían dos cosas que trajo Jesús: la salvación, el perdón de pecados y la sanidad del cuerpo. Era lo que venía con Él, porque era por lo que murió. Hay 3 lugares en la Escritura donde puedo mostrarte donde está muy claro. En 1 de Pedro 2:21 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, para que muriéramos al pecado y vivamos por la justicia. Y por sus heridas, por cuales fuisteis sanados. Por las heridas de Jesús han sido sanos. No solo por el pecado murió, Él murió y pagó el precio por sus heridas. Él pagó el precio por todos nosotros, por lo que podemos ser sanos. Ahora hacemos muchas doctrinas y mucha gente hace doctrinas diciendo que esto es solo sanidad espiritual. No es sanidad física, pero no puede ser espiritual si lee el contexto. También
en Isaías 53 nos dice que pagó un precio por nosotros por su sufrimiento. Usted ve allí eso. Y también al final. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Otra vez hay gente que dicen que esto es espiritual, no físicamente. Pero no puede ser porque en Mateo 8:16, cuando de noche vinieron muchos de los que estaban poseídos, fueron llevados a él, y él expulsó a los espíritus malos con su palabra y sanó a todos los enfermos. Y ahora estamos hablando de que él expulsó a todos los endemoniados y sanaba a todos los enfermos, enfermedades físicas, y daba lo que decía la palabra del profeta Isaías. Tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. De modo que Jesús sanaba todo al que encontraba enfermo, debido a que él quería confirmar la palabra, lo que dice el profeta y lo que había dicho hace muchos años, que Jesús tomó nuestras enfermedades. Pero no fue solo enfermedades espirituales, sino también enfermedades físicas, debido a que sanaba a los enfermos. Y lo hizo de nuevo una y otra vez. Si usted tiene gafas y usted ha estudiado teología muchos años, tal vez usted tenga un problema con esto. Pero si no tiene lentes y solamente eres un niño y no tienes los antecedentes de muchos otros, entonces leerás lo que la palabra dice. Es tan claro que Jesús sanó a todos los enfermos. Jesús andaba predicando el evangelio de salvación a todas las personas. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio en la cruz. No solo murió por nuestros pecados, Él murió por nuestras enfermedades. Es por ello que Él pasó haciendo lo que estaba haciendo. Y aquí se lee que Jesús fue alrededor de las aldeas enseñando y anunciando el evangelio y sanando a quienes estaban enfermos. Y en el siguiente versículo puede ver que Jesús vio a una multitud alrededor de él y fue conmovido por la compasión hacia ellos. Y dijo algo muy interesante a sus discípulos. La cosecha es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? La cosecha es abundante y los obreros pocos. Lo que Jesús quiere decir es que muchas multitudes acudieron a Él y los sanó a todos y los sanó una y otra vez. Pero después de esto, vio a la multitud venir a él y había tanta gente allí afuera. Por lo tanto, muchas personas que necesitan escuchar el evangelio y muchas que tienen necesidades de sanarse. Muchas personas y pocos trabajadores. No solo fue él quien lo hizo. Por lo que dijo, la cosecha en realidad es abundante y los obreros son muy pocos. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio un mandamiento. Esto lo puede leer en el siguiente capítulo. A menudo tenemos problemas hoy en día y es que separamos la Biblia en capítulos y también en versículos. Las personas leen un capítulo, luego se detienen y a continuación la próxima vez leen otro capítulo. Entonces, ellos no reciben el contexto completo. Jesús estaba sanando a muchas personas y Él está diciendo que la cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Justo después que Jesús llamó a sus 12 discípulos juntos y les dio autoridad para salir y sanar. A todo el que se encontraba enfermo y anunciar el evangelio. Usted puede leer aquí, dice que le dijo a sus discípulos,
Vayan, anuncien el mensaje, el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Dad gracias recibisteis, dad de gracia. Así que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús andaba predicando el evangelio y sanando enfermos. Ahí dijo que cuando miró sobre la cosecha, él dijo la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Así que él llamó a sus 12 discípulos juntos y les dio autoridad y les mandó a anunciar el evangelio. Y también sanar enfermos, así como Jesús lo hizo. Y se lee en Mateo 10 cómo los discípulos lo hicieron. Si usted va a Lucas 9, puede leer lo mismo, una y otra vez. Y después de que se envió a los 12 discípulos, él entonces dio el mandamiento para predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Él tuvo 70 discípulos y los envió a predicar el evangelio. El Señor escogió 70 discípulos. Algunos versículos de la Biblia dicen 72, pero la traducción correcta es 70. Voy a explicar eso más tarde. Vamos a tener una hora entera donde se puede hablar de Lucas 10. Es un capítulo que vamos a ver más tarde. Pero la traducción correcta es de 70 y es por eso que utilizaré 70. El Señor escogió 70 discípulos y los envió, y Él dijo que la cosecha es mucha y los obreros pocos. Dijo que una vez más la mies es mucha y los obreros son pocos. Y les dio el mandamiento aquí en Lucas 19. Les dijo: sanen a los enfermos que están allí y les dicen que el reino de Dios está muy cerca. También les mandó a hacer a los 70 lo mismo. Por lo que ves un verdadero patrón aquí. Jesús fue a proclamar el evangelio y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque murió en la cruz por nuestras enfermedades y murió por nuestros pecados. Entonces vio que había una multitud, muchas personas, pocos trabajadores, por lo que llamó a sus discípulos y les dio a ellos el mandamiento de predicar el evangelio y sanar enfermos. Después de que él hizo eso, no paró ahí, porque la cosecha es abundante y aún los trabajadores son pocos. Todavía hay muchas personas que necesitan escuchar el evangelio y hay muchas personas que necesitan sanidad. Así que después de esto, él llama a otros 70 discípulos y les da la misma palabra. La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Entonces les mandó a sanar a los enfermos y proclamar el evangelio. Es tan sencillo. Ellos salieron a sanar los enfermos y proclamar el evangelio de Cristo. Pero usted tiene que comprender lo que voy a decir, porque no se trataba solo de los 12. No es solo que les ordenó a 70. No, porque más tarde Jesús estaba junto a ellos y también ahí los mandó. Y les dijo: vayan a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que yo he mandado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que Jesús es lo que dijo y lo que ordenó: hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que he mandado. ¿Qué es lo que Jesús mandó a hacer? Anunciar el evangelio, sanar al enfermo
y también a ser discípulos, formándoles e enseñándoles a obedecer lo mismo que les había mandado. ¿Y qué fue eso? Proclamar el Evangelio y curar los enfermos. De tal manera que no solo era Jesús que lo hizo, no solo fueron los 12 que lo hicieron, no eran solamente 70, es igual hoy en día. Los discípulos de Jesús, los cristianos, como usted y yo, que creemos y seguimos a Jesús, debemos hacer lo mismo. Predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Usted no encontrará ningún lugar en la palabra de Dios donde Jesús solo había mandado a predicar el Evangelio. Si usted va a predicar y no sana a los enfermos, entonces es un desobediente a su Señor Jesucristo. Porque Jesús mandó sanar y también a predicar. Jesús mandó hacer todo eso. Como lo dije antes, no soy usado en sanidad. No soy totalmente usado en sanidad. Pero amo a Jesús y mi enfoque y el de mi esposa es cómo podemos ser discípulos de Jesucristo. No quiero estar delante de Jesús un día donde diga, apártate de mi vista, siervo infiel. Quiero ponerme de pie enfrente del Señor y que me diga, eres fiel con lo que yo os he mandado. Entra en la gloria de tu Señor. Esto quiere decir que yo era fiel en ese momento. Pero a causa de las tradiciones de nuestra iglesia, hoy tenemos tantos miles de cristianos que creen que están obedeciendo la